René Castelar, director de la revista Lex Informa. Pues le voy a dar primeramente la bienvenida a Enrique Octavio Baeza Pulido. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Con el gusto aquí de saludarte y compartir con todos ustedes. Bueno, el doctor Enrique Octavio Baeza Pulido es agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Y el tema de hoy, que ya lo platicábamos previamente, es un tema súper interesante, ya no tan novedoso, más bien yo para mí sí todavía tendría que ser novedoso, doctor. Es la presentación del libro La psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México. Voy a leer un poquito tu semblanza, doctor, para nuestros seguidores que conocen al doctor Enrique Octavio Baeza Pulido, es licenciado en Derecho por la Universidad Latina, tiene una maestría en Procuración de Justicia en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con mención honorífica. También tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal Acusatorio, con una especialización en juicios orales en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en el Derecho Penal. Y es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado CEP, con mención honorífica. Quien también tiene diversos cursos sobre estrategias de litigación, es especializado en materia de delincuencia organizada, entrevistas y preparación de testimonios de víctimas de alto riesgo en juicio oral, argumentación en medidas cautelares, impartición de cursos presenciales, formador de formadores, todos impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. Pasantías internacionales en litigación penal en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, técnicas avanzadas de contrainterrogatorio y destrezas de litigación por California Western School en San Diego, acceso y capacitación corporativo académico global, litigación en juicios orales por la Universidad de San Andrés, por parte del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, litigación litigación con mención y experto litigante en Ecuador, por la Universidad de Girona, España, y entre otros. Y también ha sido expositor en diversas entidades de la República Mexicana, así como en Ecuador, Colombia, disertante como representante de México en la Organización Nacional de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes en Viena, Austria, quien actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Pues, doctor, hablemos de esta presentación del libro. Este libro salió en junio del 2024, doctor. Platícanos en tu experiencia primero, hablemos qué es la psicología del testimonio, cómo nace. Claro que sí, amigo. Pues gracias por la presentación primero que nada. Un honor estar aquí con ustedes. Es mi primera participación con la revista Lex Informa, así que muy contento de estar aquí. Pues efectivamente el tema es un tema muy importante, muy relevante. Creo que es un tema que realmente no es algo novedoso. Creo que más bien para los operadores jurídicos en México apenas nos estamos adentrando a estudiar un poquito en este tema. Sin embargo, la psicología del testimonio pues tiene esa importancia porque tiene ese vínculo o esa relación entre lo que es la psicología entre la psicología y el derecho primero que nada. Ambas ciencias comparten un mismo objeto de estudio, pero desde diferente óptica, que es la conducta humana. Ahora bien, si nos vamos adentrando ahora sí a lo que son, por ejemplo, cuáles son las capacidades cognitivas de un ser humano, pues la psicología nos va a ayudar a estudiar cómo funcionan estas capacidades cognitivas, pero desde un punto de vista diverso, ¿no? A nosotros los juristas. Sin embargo, nosotros como estudiamos lo que es el testimonio y realmente, pues si nos ponemos a pensar ahora sí que cualquier información, dato, carpeta de investigación, hecho que nosotros conozcamos, hasta histórico, pues viene de un testimonio, sea de un amigo, de un familiar, de un jefe, etcétera, ¿no? De tu cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo viene del testimonio. Entonces, ¿pero qué es el testimonio? Pues el testimonio es ese relato de memoria. Entonces, si nosotros, como yo lo plasmo en el libro, entendemos un poquito el testimonio, pero no desde el punto de vista jurídico como a lo mejor
no me dejarás mentir, a lo mejor nos lo enseñaron alguna vez, ¿no? Que es lo que declara una persona sobre lo que percibió, ¿no? O lo que es un testigo, ¿no? No, hay que entenderlo desde otra óptica que es, siempre que hablemos de un testimonio, significa que la memoria está inmersa en esa palabra o en ese conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese testimonio? Pues precisamente es que empieza a nacer ya desde hace muchos años. De hecho, donde tiene más auge, si no mal recuerdo, es en los años 70, donde ya empieza a tener un poquito más de importancia la ciencia que va a evaluar el testigo y además el testimonio. ¿Y cómo se empezó a evaluar? Pues primero que nada, hacer una diferencia entre testigos mentirosos de los que no lo son. Porque no por el simple hecho, René, de que a lo mejor yo te diga que el día de hoy aproximadamente a tal hora ocurrió un hecho y la verdad no sea a esa hora en específico o que un vehículo a lo mejor que participó en un evento de secuestro no sea como yo lo percibí porque a lo mejor por mi experiencia para mí es un carro mediano, para ti es diverso, otra marca, otro modelo. No por ese simple hecho quiere decir que yo les esté mintiendo. Simplemente las capacidades cognitivas de mi persona es lo que me va a ayudar a poder crear o construir ese relato. Pero no por ese simple hecho significa que yo te esté mintiendo. Entonces, eso empezó a estudiar al inicio la psicología del testimonio sobre la credibilidad del testimonio. Pero además también, años posteriores, empezó a estudiar lo que es la identificación de personas. ¿Por qué? Porque la memoria tiene esa importancia o impacto tanto en el testimonio, que es, por ejemplo, cómo percibo un hecho, a qué hora lo percibo, a qué distancia, cómo lo hago, etcétera, a cómo logro identificar una persona, es decir, tanto, por ejemplo, en la entrevista o en una declaración, en un interrogatorio, como estamos hablando de una persona que va a aportar información, ahí está inmerso la memoria y cómo se va a valorar esa información. Pero ahora bien, si nos vamos al otro lado, que es la identificación de personas, ahí también juega un papel muy importante la memoria. Por eso es que hay reglas específicas para poder atender a realizar esta diligencia y que no sea solamente porque se parece a, sino realmente que sea un juego o una tarea de memoria, como dice la doctrina, al momento de que un testigo te identifique a un probable o a un imputado, ¿no? Entonces, la psicología del testimonio nos ayuda en eso y eso es lo que significa el estudio del testigo del testimonio y sobre todo el estudio de la memoria, amigo. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan este dictamen, doctor, eh, qué tan certero es? Pues mira, hay algo muy importante. Primero que nada, yo creo que hay que diferenciar. Hay un amparo directo en revisión que me parece muy interesante y no quiero mentir, creo que es de los primeros que habló o el primero en establecer la psicología del testimonio, que es el 3797 diagonal 2014 de la primera sala de la Corte. Este testimonio esta resolución de la Corte tiene tintes civiles. Sin embargo, aquí se hace un buen estudio de lo que es la psicología del testimonio y algo importante. Hace la diferencia entre, por ejemplo, el Ministerio Público, para poder extraer la información de un menor de edad con características de que fue víctima de un delito de naturaleza sexual, yo me puedo auxiliar como fiscal de un perito en psicología del testimonio como un auxiliar para que extraiga una información pero de calidad, que eso es una parte, me sirve como auxiliar para que yo pueda realizar mi investigación y posteriormente judicializar un caso. Y otra es que ya, por ejemplo, si yo llevo a ese menor de edad, lo ofrezco como medio de prueba, lo siento en una audiencia de juicio oral a fin de que sea interrogado, contrainterrogado en una sala contigua, con las reservas de ley, etcétera. Yo puedo posteriormente para corroborar o desacreditar o más bien restarle credibilidad a ese testigo, a ese menor de edad, o cualquier testigo, René, yo puedo ofertar a un perito en psicología del testimonio. Entonces yo creo que más bien para atender esa pregunta habrá que considerar, pues yo creo que los jueces realmente deberían adentrarse un poquito más a estudiar esta ciencia y conocer un poquito más de lo que nos aporta la psicología del testimonio, que realmente es algo hasta de nuestra vida diaria, René. Realmente creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, yo hace poco que yo trabajo en Paseo de la Reforma en la FEMDO, Fiscalía en Delincuencia Organizada,
Créeme, yo iba caminando y me encontré un compañero de la prepa. Íbamos caminando y nos vimos y dijimos, sí, sí eres, ¿verdad? No, pues que sí, ¿cómo estás? Y platicamos, fíjate, yo estudié la prepa, ¿qué? 2015, casi 10 años después y nos reconocimos. ¿Eso a qué se debe? Hace muchos años yo no lo veía, fue la primera vez que lo volví a ver. Entonces, eso es porque yo tuve una interacción con él, estuve 3 años en la preparatoria, jugamos fútbol juntos, interactuamos, salimos a fiestas, etcétera, ¿no? Eso me ayudó a mí a reconocerlo e identificarlo. Pero ahora imagínate alguna persona que es víctima de un evento delictivo, una sola ocasión, 10 segundos, es víctima con un arma de fuego. ¿Ustedes creen que va a poder identificar a una persona? Pues creo que es difícil. Entonces yo creo que todos debemos adentrarnos, que esa es la propuesta de conocer un poquito de la psicología del testimonio desde el punto de vista jurídico, pero para poder aplicarlo, René, al ámbito jurídico, tanto a nuestras investigaciones, porque también la defensa debe de hacer investigación, tanto como para el desahogo de testigos en audiencia de juicio oral, por poner un ejemplo. Y pues ya dependerá del juez, ahora sí, para atender esa pregunta, de cuál es el valor probatorio que da. Pero para eso creo que también debe adentrarse un poquito en todo lo que nos dice esta ciencia, ¿no, René? No, yo estoy convencido. Yo te hago esta pregunta, ¿qué tan certero es? Bueno, me atrevo a decir que hay algunos jueces, no voy a hablar de todos, que no le, bueno, muchas veces no le dan importancia a esta pericial, doctor, que para mí sí se me hace un tema novedoso, sí lo dije, pero aquí en México, de alguna manera no se ha aplicado, y las pocas veces que he visto que se ha aplicado, algunos jueces no les da esa importancia o ese valor probatorio que realmente es. Y tú lo acabas de decir acertadamente, este testimonio de la psicología lo hacemos diario, doctor, en la casa, inclusive con los hijos, a ver quién hizo esto y quién no lo hizo. Tú te das cuenta, inclusive, su comportamiento corporal, cómo mintieron, esto es clarísimo. Y por eso te preguntaba qué tan certero es. Pero vámonos, por ejemplo, ¿cómo es el interrogatorio y el contrainterrogatorio, doctor? Claro, pues muy bien. Atendiendo esa pregunta, René, algo de lo que yo propongo en esta obra, que es la psicología del testimonio, como ya lo mencionaste, es precisamente que los operadores nos adentremos a estudiar un poquito de los avances que nos dice esta ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia de la percepción? Cómo funciona la memoria? ¿Qué tipos de memoria hay? ¿Por qué es importante para los operadores conocer la memoria? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos aporta? Pues si nosotros sabemos cómo funciona la memoria, vamos a poder entender a lo mejor ahí muchas cosas. Ejemplo, que un menor de edad, supongamos que al inicio de una declaración no recuerda ciertos detalles y posteriormente lo hace. No por ese simple hecho significa que un testigo esté mintiendo o que sea inducido. ¿Por qué? Porque hay factores externos que pueden impactar en la información de un menor de edad. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es lo importante? Es que nosotros conozcamos estos avances y saber cuáles son aquellos factores que obviamente no son una regla, son enunciativos por la doctrina de los autores importantes en psicología del testimonio, como Manzanero, Margarita Dijes, Loftus, entre otros, que nos dicen que hay diversos factores que pueden impactar la exactitud de un testimonio y eso no me hace un testigo mentiroso. Y los diferencia entre factores de codificación. La codificación es cómo represento yo la información en mi memoria. Es decir, una vez que yo percibo la información, un hecho, un episodio, lo percibo a través de mis sentidos, se almacena en mi memoria, pero pasa por un filtro, que es ese filtro, pues ya es de cada quien, y ese filtro impacta en la interpretación que yo le dé a ese hecho. Y hay otros factores que son los factores de la recuperación de la información, ahí es donde ya impacta un poquito más en los operadores jurídicos. Ahora bien, así brevemente, René. Los factores de la codificación de cómo se representa la información en la memoria los divide la doctrina en factores del suceso y factores del testigo. Estos factores nos dice la doctrina que no se pueden controlar. Es decir, yo no puedo controlar que el día de hoy a las 21 horas, terminando aquí de estar con ustedes charlando, a lo mejor yo vaya al Oxxo, quiera comprar un café y pueda percibir a lo mejor un asalto, un accidente de tránsito. Yo no puedo controlar eso. Y tampoco puedo controlar que yo sea el testigo, ¿no? Entonces, si yo no estoy listo, preparado, no tengo la preparación, entrenamiento suficiente, pues a lo mejor no voy a poder percibir esa información. Y otros son los factores del sistema.
Estos factores del sistema ya tiene que ver, René, con los operadores jurídicos. Aquí es donde yo trato de poner énfasis que nosotros debemos conocerlos para de alguna manera reducir ese nivel de error. Por ejemplo, factores del suceso y del testigo. Importante que nosotros, al momento que ese es el punto de la pregunta, ¿cómo los podemos incorporar? Es el siguiente. Preguntar, conocer cuáles son los factores del suceso y del testigo. Del suceso, por ejemplo, la distancia, las condiciones de luminosidad, el tiempo, la datación. La datación es la fecha, ¿no? Si el hecho fue traumático, fue violento, fue estresante, entre otros, ¿no? Ahora, si hablamos del factor del testigo, estamos hablando de una persona con entrenamiento, con una preparación, que a lo mejor es adulto mayor o es menor de edad, porque todo eso impacta. Entonces, si nosotros conocemos estos factores, René, yo lo que propongo, porque esa es la idea de esta obra, aplicar lo que nos dice la ciencia, que yo lo retomo, obviamente, yo no lo inventé, yo lo retomo y digo, vamos a darle esos elementos a los juzgadores para que puedan dotar de credibilidad a los testigos y a los testimonios. Entonces, si yo tengo una víctima de secuestro, pues ¿qué voy a hacer? Le voy a preguntar, a ver, dígame por qué se encontraba ahí, a qué hora, qué distancia, cómo se trasladó, cómo era el vehículo, a qué hora llegó, cómo era el lugar, cómo era la iluminación, cuántas personas vio, a qué distancia las vio, cómo era el suceso, cómo se encontraba, qué sintió. Todas esas preguntas, René, nos ayudan, como yo considero, y así lo digo en mi práctica, en fiscalía, yo voy blindando al testigo, como que le voy poniendo una armadura, para que al momento de que llegues tú como defensor y le quieras preguntar y chocar, el testigo tiene los cimientos firmes y de que la información va a ser digna de credibilidad. Y el otro también son los factores del sistema, que es, por ejemplo, la demora en la recuperación de la información, la forma en la que se recupera de la información y la cantidad de ocasiones en la que se recupera la información. Entonces, si nosotros conocemos este mundo de información, René, y la vamos aplicando en la práctica desde la etapa de investigación, porque sabemos que para llegar a un interrogatorio, pues se requiere de la existencia de un registro de investigación. Entonces, pues por lógica, nosotros tendríamos que empezar a aplicarlo en una entrevista. Yo, de hecho, pongo un ejemplo en el libro que es un caso real, evidentemente de un testigo colaborador que yo manejo en delincuencia organizada, que son aquellos testigos que colaboran con la justicia y además gozan de protección. Es diferente colaborador a protegido. Yo pongo un ejemplo práctico que lo hago mención como el testigo Batman, pero hago mención de un interrogatorio que sucedió en una audiencia de juicio oral, donde el testigo colaborador me reconoce a diversos integrantes de un grupo criminal por la voz. Sin embargo, René, para que yo pueda reconocer la voz de una persona, por ejemplo, pues yo tengo que ir como sentando bases. Yo lo que trato de implementar es, sabemos que para incorporar un documento o un objeto, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿Qué marca el teléfono? ¿De qué color? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo recolectó? ¿A qué hora? Ya sabes, ¿no? Sentar las bases. Entonces, yo lo que trato es de trasladar eso a la credibilidad para que un órgano jurisdiccional diga, bueno, si es creíble que el testigo colaborador Batman puede reconocer la voz de Enrique, hay que sentar las bases y preguntarle quién es Enrique, dónde lo conoció, por qué lo conoció, desde cuándo lo conoció, que era su padrino, era su primo, jugaba fútbol con él, habló con él, tiene su contacto, tiene su WhatsApp, se mandaba audios, reconoce la voz, su voz es chilanga porque él es de Chihuahua, ¿no? Chihuahua, ¿no? Entonces, esos datos me ayudan a decir que tú puedas decir, no, pues evidentemente sí lo va a reconocer. Entonces, yo trato de hacer eso, conocer esos avances a los operadores y que lo empiecen a implementar para, ahora sí, que empecemos a hacer nuestras argumentación, René, y decirle a los juzgadores, a ver, juzgador, en unos alegatos, por ejemplo, ¿no? Yo requiero que le dotes de credibilidad a mi testigo colaborador porque el testigo reconoce a Enrique por una llamada. Esa llamada que es muy importante, por ejemplo, en la negociación de una víctima, y la reconoce por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, dale credibilidad. Entonces, ese es lo que trato de hacer, René. Pero, bueno, si tú recuerdas, doctor, hay algunos juzgadores que dicen, y yo creo que tú lo sabes perfectamente bien, y muchos compañeros que nos ven, dicen los jueces, bueno, ¿por qué no le voy a creer a la víctima si viene y me lo está diciendo aquí, ¿no?
Y muchas veces la misma víctima sabemos pues, que miente, que como tú dices, un testigo o una víctima mentirosa, doctor. Entonces, ahí cómo podríamos atacar en esta pericial. O sea, si vemos que inclusive está pasando ahorita, se habla mucho de carpetas falsas, y ahorita quisiera preguntarte de niñas y niños también cómo es su memoria. Estamos hablando de adultos, pero también en niñas y niños. Pero yo te comentaba en cuestión ya se me pasó, doctor, mi idea, estaba pensando en la otra, pero sí creo, doctor, que necesitamos, bueno, como tú lo dijiste acertadamente, los impartidores de justicia deben de saber estas metodologías para poder darle esa credibilidad, doctor. Claro, claro, René. Yo creo que primero que nada es tarea de nosotros como operadores, como partes procesales, fiscales, defensores, asesores, primero adentrarnos a conocer esta ciencia. No, no espantarnos, al contrario, ¿no? Y además nosotros aplicarla en la práctica profesional y luego invocarla en nuestros argumentos, alegaciones, en nuestras audiencias, ya sea desde audiencias preliminares, porque tu servidor lo ha hecho así de esa manera. Su señoría, solicito que en esta etapa de vinculación a proceso le dé credibilidad a mi testigo colaborador por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y porque la psicología del testimonio me aporta esto, es decir, le doy los hechos y además le doy ese sustento jurídico y científico, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que depende de nosotros, primero como operadores, ¿no? Y ahora, pues yo creo que también los juzgadores, que habrá algunos que lo hagan, a lo mejor algunos que no estén muy familiarizados, porque ya hay varios criterios judiciales, que ese es otro tema, René, que los juzgadores yo creo que también deben de adoptar esa información, adentrarse al tema y realmente utilizarla para aplicar y valorar ese testimonio, yo creo que de una manera más objetiva, ¿no? Porque me decías de un menor de edad, no por el simple hecho a lo mejor de que nos diga a lo mejor que el evento ocurrió en enero de 2025 y luego nos diga que fue por el Día de Reyes o que fue antes del 14 de febrero, no por ese simple hecho vamos a decir, no, el menor ya está mintiendo, porque un menor de edad, por ejemplo, que era tu pregunta, nunca nos va a decir, el día 21 de enero de 2025 a las 20:38 ¿no? Se acercó mi tío y tal, tal, tal. Eso nunca va a pasar, pero el menor de edad va a tener otra forma, otra explicación, en la cual nos va a poder ubicar ese hecho. Entonces un menor de edad nos va a ubicar el hecho, como lo dije, ¿no? Día de Reyes, antes de mi cumpleaños, después del día de 10 de mayo, no sé, ¿no? Entonces hay que entender eso para poder darle, yo creo que una explicación al testimonio. Entonces, yo creo que depende de nosotros, René, y de los juzgadores también conocer lo que nos dice la ciencia y los criterios judiciales que ya existen, y por eso el motivo, pues, de esta charla, ¿no? Sí, pero hay algunos jugadores, no sé si te ha pasado, doctor, que no le dan mucha importancia, mucha credibilidad a la psicología del testimonio. Y yo sí creo que bien lo comentas, y nosotros también como defensa deberíamos entender esta parte, esta metodología, y llegar efectivamente a lo que se está buscando, una verdad histórica o lo más cerca que se pueda de esa verdad histórica, doctor. Claro, yo creo que sí es importante que nosotros lo apliquemos, lo invoquemos. Y es más, por ejemplo, tú puedes ofrecer, se me ocurre ahorita, un perito en materia de psicología del testimonio para valorar la credibilidad a lo mejor de los elementos aprensores. Si de acuerdo al análisis, por ejemplo, del informe, se me ocurre ahorita, ¿no? Del informe policial homologado, es creíble que un policía a 50 metros de distancia en la sierra de Chihuahua pueda advertir un vehículo negro, perdón la expresión, oscuro, con los vidrios polarizados, con gente armada. ¿Será creíble? Pues yo creo que es bueno que un perito nos explique, analice la información, analice la carpeta y nos diga si de acuerdo a cómo si sucedieron estos hechos es creíble esa situación. Pero además, supongamos que no lo ofrece la defensa, ¿no? También la idea no es dar tantos tips, ¿no? Pero tú lo puedes ofrecer como prueba de refutación, ¿no? Esa también es un arma que nosotros tenemos como operadores, porque también si tu defensa vienes y me traes un testigo que dice, no, sí, yo me encontraba en la esquina de enfrente, yo vi cómo llegó la marina, cómo se metieron al domicilio, etcétera, etcétera, y yo puedo refutar esa información y la veracidad, como nos dice el artículo 390, y traer a un perito en psicología el testimonio. Nadie lo ha hecho. No sé si lo hayan hecho, ¿no? Pero un día lo voy a intentar, ¿no?
Yo sí, y por eso te lo digo, por experiencia personal, muchas veces no le quieren dar ese valor probatorio y sí molesta, y perdón para algunos jueces magistrados que me escuchen, porque sí le veo yo que esta prueba es muy importante, doctor. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de la alineación parental. ¿Y cómo es esa alineación parental de estos niños? ¿Cómo las propias mamás podrían manipular a niñas y niños, a sus propios hijos, doctor? Claro. Sí, sí es muy importante y sobre todo, insisto, la importancia de que todos conozcamos este tema, lo invoquemos y lo apliquemos y también los juzgadores lo usen para valorar de manera objetiva, pues los testimonios, ¿no? Creo que van a ayudar, va a ayudar a que tenga más sustento la valoración que realice el juez. Y fíjate, hablando de valoración, la valoración la vamos a hacer todos los operadores. Yo, por ejemplo, como fiscal, cuando voy a solicitar una orden de aprehensión para detener a una persona por una necesidad de cautela, yo hago uso de una valoración y yo, por ejemplo, yo le digo a mi superior, híjole, es que no me alcanza, ¿no? Híjole, es que sí me alcanza, es que solamente tengo un testigo, es que los elementos aprensores son de Sedena, híjole, no me alcanza. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una valoración de los datos de prueba. Entonces, ¿qué mejor que nosotros aplicarlo desde esa etapa? O tú, por ejemplo, si vas a litigar, vas a llevar un control de la detención, pues también hacer esa valoración y saber qué factores puedes atacar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, no, que lo vayamos conociendo y por qué no obligar a los juzgadores a que lo apliquen y si no, pues para eso están los recursos y utilizar las tesis que ya están que son emitidas por nuestros tribunales colegiados de circuito y alguna que otra por la Corte René. Pues tú como autor del libro, doctor, la psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio, contrainterrogatorio en México, en base a tu experiencia, doctor, bueno, más bien, en este libro vienen algunos casos prácticos, nosotros, tanto operadores o los que administran la justicia, o usted, o los mismos fiscales, la Procuración de Justicia, ¿qué más viene? ¿Qué más viene en este libro, doctor? ¿Qué más? ¿Cómo me va a nutrir este libro? Claro que sí, René. Pues mira, este es un libro para los operadores totalmente práctico. Creo que con la entrada del sistema acusatorio, que ya no es tan nuevo, creo que nosotros necesitamos cosas prácticas. Yo también, cuando inicié el sistema acusatorio, pues yo requería de docentes que me explicaran, me dijeran cómo resolver el tema. Por ejemplo, es que no iba a entrar la delincuencia organizada en el sistema acusatorio. Bueno, pues ¿qué crees que si entró? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese inicio de la carpeta de investigación? ¿Vamos a judicializar o no? Eso nadie me lo explicó. Y eso créeme que en la práctica representa un problema muy grave. Entonces yo pienso así. Pues yo creo que hay que darle algo práctico a los lectores, a los estudiantes, ¿por qué no a los abogados pues que ya litigan? Y explicarle a través de casos prácticos, pues realmente cómo pueden aplicar estos factores. Entonces, el libro, si ustedes lo adquieren, van a encontrar eso, René. Por ejemplo, primero que nada van a encontrar un capítulo de la teoría del caso, en el cual no quiero abundar mucho, pero van a encontrar qué es la teoría del caso, las características, los elementos, que eso pues lo sabemos a lo mejor por otros autores, otros libros, pero yo trato de explicarlo práctico, con un delito en delincuencia organizada y un delito en contra la salud en la modalidad de transporte, si no me equivoco, de posesión con fines, si no me equivoco, de determinada sustancia. ¿Cómo aplicas la teoría del caso? Es ahora sí que a este caso, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista de todas las partes procesales, porque creo que a veces René nos dicen, bueno, es que el fiscal explica desde su punto de vista, ¿no? Pero somos abogados. Bueno, yo trato de explicarlo desde todos los puntos de vista, hablando de un tema en delincuencia organizada. ¿Cómo lo haría el fiscal? ¿Cómo lo haría la defensa? Ahora Exacto. bien, el segundo capítulo habla de la psicología del testimonio. Me dirás, bueno, ¿qué relación tiene estos dos capítulos? Por la relación, me parece a mí ya cuando lo empecé a estudiar que es muy fuerte y muy importante porque vean, si yo voy a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio extraer información de los órganos de prueba que previamente rindieron una declaración, un dictamen pericial, pues sabemos, René, que esa información que nos aporte cada órgano de prueba me va a ayudar para acreditar una proposición fáctica. Y esa proposición fáctica la voy a poder subsumir en un elemento del tipo penal. Entonces, si yo logro acreditar esa proposición y por ende acreditar ese elemento del tipo,
penal, pues yo voy a poder acreditar mi teoría del caso. Entonces, ¿en qué me ayuda la psicología del testimonio? En darle credibilidad a los testimonios para poder acreditar mi hecho en materia de acusación o refutar ese hecho en materia de acusación que tiene un impacto en la demostración o no de la teoría del caso. Entonces, en el tercer y cuarto capítulo, que es lo importante, es la carnita, como yo digo, van a encontrar casos prácticos de interrogatorio aplicando todos y cada uno de los factores. Ejemplo, se me ocurre lo de la percepción auditiva. Pongo el ejemplo del testigo colaborador que ya mencioné, un interrogatorio real que su servidor realizó en una audiencia de juicio oral al testigo colaborador que me reconoció a un integrante, un acusado, por la voz. Entonces, yo pongo ese ejemplo. ¿Cómo pueden ustedes aplicar fiscales, asesores jurídicos también? En determinados casos, este factor de la voz, yo te pongo un ejemplo, ¿no? No va a ser la regla, no es la ley, simplemente es, René, una propuesta, una serie de preguntas que a lo mejor tú puedes seguir, te pueden ayudar el día que tengas un caso de secuestro, una intervención de llamadas telefónicas, por ejemplo. ¿Cómo puedo demostrar que la voz de esa persona es? Ah, bueno, le voy a hacer esta pregunta, ¿no? Pero a lo mejor tú dirás, pues sí, pero yo soy defensor, yo quiero saber cómo puedo utilizar la percepción auditiva en mi caso como defensa. Ah, bueno, tú te vas al cuarto capítulo y en el cuarto capítulo, que es del contrainterrogatorio, tú te vas a estudiar el mismo factor que es el factor de la percepción auditiva y vas a encontrar un ejemplo que algunos evidentemente tienen una modificación para efectos prácticos, didácticos, y vas a encontrar cómo vas a desacreditar a ese testigo colaborador usando ese mismo factor. Entonces, ahora bien, ahora sí que el libro, la propuesta es para todos, ¿no? Tanto para abogados, fiscales, defensores, y eso, insisto, nos va a ayudar que me gusta mucho eso, dotar de credibilidad al testimonio, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es creíble? Entonces, si nosotros entendemos esto, pues creo que nos va a ayudar mucho. Entonces, la obra, René, realmente es práctica, casos prácticos a nivel federal. Yo litigo a nivel federal desde 2016 que inició el sistema. He estado en varias áreas adscritas a lo que era CEIDO, ahora la FEMDO, como tráfico de personas, pornografía, trata de personas, ahora tráfico de armas de fuego, todo en delincuencia organizada. Entonces son casos diversos que creo que pues pueden ayudar ahora sí que a la comunidad jurídica, ¿no? Para, a lo mejor si tienes un caso, a ver, vamos a ver este caso, checamos este interrogatorio y creo que algo pueden adoptar o les puede servir para algún caso práctico, René. No, claro, doctor, es muy importante para todos los colegas abogados, jueces, asesores jurídicos, fiscales, defensa, como tú bien lo comentas, este tema, doctor, porque gracias a este tema yo creo que pues, se puede llegar efectivamente a una verdad histórica. Es lo que siempre yo creo y lo que se busca realmente. Y yo creo que los compañeros, colegas, por ejemplo, de defensa, pues claro que deben de ofertar esta prueba, doctor. Es tan importante inclusive los administradores de justicia, de alguna manera también entender cómo es esta metodología y qué tan creíble es, doctor. Porque yo sí creo que es muy creíble, claramente está, yo creo que todo, como tú comentabas hoy, no veo a mi amigo y pues, como que sí, como que no, pero bueno, ya hay algo que sí me hace recordar y como tú hablabas, la memoria, ¿no? Hay asuntos, como tú también me comentas, por la voz, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué tan creíble sea que esta persona pues recuerde esa voz, ¿no? Si supuestamente a lo mejor estaba en ese momento, pues tenía una adrenalina ni escuchaba, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te dice, es que lo vi de oscuras, estaba oscuro y lo vi a 3 metros y dice que estaba oscuro, doctor, o sea, ¿qué tan creíble es esta pericia? No, yo he tenido casos donde los elementos captores dicen en un asunto que luego pongo de ejemplo, ¿no? Vimos ese vehículo oscuro con los cristales polarizados y la gente armada, ¿no? Un policía dice, es que lo vimos a 30 metros, el segundo dice, lo vi a 50 y el tercero a 100. Entonces, iban en el Pero, mismo vehículo, iban en diferente, no, traían un... pero lo acabas de comentar, o sea, con los vídeos oscuros y cómo puede ver las armas. Pues, a mí también me han intentado aplicar eso y qué bueno. Por ejemplo, tuve un caso en Jalisco, una detención derivada de un orden de cateo de unas personas que tenían ahí como
¿cómo te puedo decir? Una tienda de armas de fuego. Se encontraron creo que más de 50 armas de fuego, pero así, bien acomodaditas en el librero, como un exhibidor, ¿no? Entonces se hace la detención, dos personas huyen, van los militares, les dan seguimiento, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Uno de los militares dice, es que me dijo una persona de manera anónima que se fueron por allá. Y la defensa, sí, pero el carro es blindado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo escuchó, no? Ah, bueno, pero había una rendija. Ah, ok. Entonces, ese es un pequeño detalle de cómo le puedes dar credibilidad al testimonio. Fíjate, porque si la defensa cuando le preguntó, el carro es blindado, sí, y el blindaje es de tanto, sí, es imposible que tú puedas escuchar. Es como los carros que transportan, creo que valores, ¿no? Pero yo en rehabilitación le dije, sí, pero ¿nos puede explicar si por algún compartimiento usted pudo escuchar esa información de la persona que les dijo de manera anónima? Sí, hay una rendija, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué haces? Ah, ok, te da una explicación, ¿no? De cómo puedes, de por qué sí es creíble que el militar, porque a mí cuando me hicieron la pregunta yo me quedé así de, ya valió, ¿no? Pero Sí, pues ya en la rehabilitación lo haces, ¿no? De hecho, si me permites también comentarte algo gracias, doctor. que quiero sugerir y te sugiero. Hay una serie ahorita muy buena que yo soy fanático de las series. De hecho, la obra también trato de poner casos prácticos y películas. Creo que eso también llama la atención y tú lo puedes ver reflejado, ¿no? Hay una serie muy buena que acabo de terminar de ver que se llama Arenas Movedizas. Ampliamente te la recomiendo. No es comercial, está en Netflix. Y muy importante porque habla de un homicidio que comete una pareja que es la actriz principal, con su pareja, en una escuela y matan aproximadamente a 3 o 4 personas. Pero hay algo muy interesante que de hecho pues, lo comentaba con mi esposa, que la psicología del testimonio claramente está ahí y si tú ves el final del contrainterrogatorio que realiza el defensor, claramente son los puntos que nos dice la ciencia. Es decir, había un testigo que refiere que había visto a la acusada disparar contra X persona, ¿no? Pero dice el testigo, tenía miedo, me aventé el piso, no quería voltear y estaba abajo de un escritorio, ¿no? Y estaba atrás del escritorio, entonces, o viste o no viste, porque dice, yo vi cómo le disparó y vi que la bala le entró en tal lado, pero ya cuando hacen una reconstrucción de cómo está el salón de clase, creo, eso me encantó, ¿eh? Dice la defensa, creó la duda. No es posible que tú hayas percibido que le disparó de manera directa o dolosa. ¿Por qué? Porque fue un error. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo hasta desde un punto de vista, una perspectiva, ubicación, estrés, ansiedad y se tiró al piso por cuidar su vida, que es algo normal. Y cómo dice que realmente observó que le disparó de esa manera, ¿no? Y al final, pues muy interesante, ¿no? Que no lo quiero contar, pero realmente sí es algo aplicable, René. No, claro, doctor, yo creo que todos, bueno, pues doctor, estamos llegando a la etapa final, pues yo recomendaría este libro del doctor Enrique Octavio Baeza Pulido, se llama La psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio con tu interrogatorio, lo pueden ver en pantalla. ¿Dónde podemos conseguir el libro, doctor? ¿Es solamente físico, digital? Platícanos, doctor. Claro que sí, amigo, pues gracias ahí por comentar lo del libro. El libro lo pueden conseguir ya sea directamente con un servidor. Pues, ¿Puedes dejar tus datos, doctor? Tus claro que datos para... sí, les dejo mis datos. Igual si lo quieren contactar por ahí, bienvenido. Y si no lo llegan a encontrar también por ahí, lo pueden localizar directamente en la página de Tirán Leblanc. Ahí pueden ustedes adquirir el libro de manera eh, física y les llega a su domicilio de manera directa o también lo pueden adquirir de manera virtual. Les proporcionan una clave y ustedes pueden descargar el libro. Ahí les dejo mis Facebook, mi correo y mi teléfono personal utilizado precisamente para estos fines académicos. Así que ahí lo pueden encontrar en la página directamente. Hacen el pedido y les llega a su domicilio. Y ya Bueno, el día que me vean, pues con mucho gusto yo se los dedico, ¿no? amigos, colegas, pues compren el libro, ya escucharon al doctor, inclusive trae, a lo que escuchas, doctor, pues trae mucha experiencia, casos prácticos que te han tocado. Si quieren buscar al doctor, lo pueden encontrar aquí, ya vienen sus datos y su número telefónico.
Y tienes algunos saludos, doctor, déjame te los digo. Tienes Beatriz Ortiz, dice excelente tarde. Antonio Santillán, buenas tardes, excelente tema. Saludos, doctor Enrique Octavio. Sebastián te dice un gusto escucharlo, doctor Enrique. Sandra Rosario, saludos, Lick René, doctor Enrique Octavio. Rosario Pérez, doctor, ¿puedes darnos un curso? Saludos. Pues doctor, yo sí creo que podríamos, si tú gustas, armar un tema, un pequeño taller, pues donde pues, expliquemos cómo inclusive ofertar estas periciales, cómo hacerlo, lo que tú bien hablabas, prueba de refutación. Eso sí estás de acuerdo, doctor. Claro que sí, pues un saludo para todos. Gracias por escucharme. Sí, encantado, lo coordinamos, platicamos los tiempos también y encantado de poder hacer un curso aplicando ahora sí que este tema y pues encantado de hacerlo, amigo. Bueno, pues se les recomienda el libro La psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México. El autor, el doctor Enrique Octavio Baeza, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Doctor, pues te mando un fuerte abrazo. Pues si tú aceptas, podríamos dar un pequeño tallercito y los que quieran conseguir el libro ya saben cómo, y si no, hablen directamente al doctor, ahí vienen sus datos. Les agradezco mucho. Doctor, muchas gracias, también un abrazo. ¿Algo más que nos quieras agregar? Igualmente, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, que no sea la primera vez y pues muy buena noche a todos. Hasta pronto, doctor, muchas gracias. Hasta pronto, René, buenas noches. Un segundito, doctor, un segundito, por favor.